Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de la cápsula del Chango Cósmico. Hoy estoy con un gran amigo, compañero, hermano, desde hace muchos años, de las personas que más respeto y admiro literalmente en toda mi vida. Hoy tengo a un gran invitado, al señor David Puga. Muchas gracias. Hola Pablo. David, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Muy bien, aquí sorteando la pandemia, buscando maneras de entretenerse y una de ellas es justamente el tema que nos trata hoy. Sí, hoy tenemos un tag muy amplio, quizás también algo tantito complicado porque realmente son tantas historias que obviamente vamos a tratar de ver qué sale de hoy. Hoy tenemos el tag de cómics y historietas y novelas gráficas. Te soy sincero, David, cuando me planteaste la idea, realmente así que dije, wow, no, realmente no te imaginaba que estabas muy metido en esto de los cómics, de verdad. Es que los cómics han sido parte de mis lecturas desde que tengo memoria. Ajá. Y puedo decir sinceramente que es gracias a los cómics que la lectura me interesó. Y no me quedo únicamente con los cómics que leíamos de pequeños, ¿no? Ajá. Es decir, los que llegaban de Superman y Batman y a veces los de Disney o los de Bugs Bunny, sino que me fui metiendo a todo este mundillo de la novela gráfica, a todo este mundillo del cómic poco convencional. Ajá. Y me encuentro con un universo que hasta el día de hoy, sí, a mis casi 43 años, no dejo de explorar y no deja de sorprenderme. Sí, van saliendo muchas historias nuevas que a veces son más viejas que uno mismo y dices, ¿y esto qué es? Oye, David, quizás para empezar, quería preguntarte, porque es de las cosas que siempre pregunto cuando tengo ese tipo de pláticas que son muy especiales, específicas y a veces tienen muchas emociones dentro. ¿Cómo llegaste a esto del cómic? ¿Te acuerdas dónde fue tu primer... ¿Qué fue lo primero que te regalaron o te dieron para leer? ¿En dónde fue? ¿Cómo fue que llegaste a esa parte del cómic? Me acuerdo perfectamente porque fue mi papá. Ajá. Que no es lector de cómics, uh-huh. pero ni cerca, y creo que hasta podría decir que tiene un pequeño desprecio por el cómic. Ajá. Alguna vez se hacían tianguis de libros en los bajos de Palacio Municipal. Sí, ¿cómo no? En Mérida. Sí. Y uno de los invitados, de las compañías invitadas, era la librería francesa. Ajá. Y mi papá pues siempre ha tenido mucho apego por todo lo que venga de Francia, por su historia, su preparación, sus estudios y su vida allá. Ajá. Y pues me llevó. Y uno de los cómics franceses más famosos son las aventuras de Asterix. Sí. Y recuerdo que me regaló, tendría yo posiblemente unos 5 años, tal vez menos. Ajá. Y me regala un tomo que se llama La Gran Travesía. Perdón, ¿en español o en francés? En español. Ah, ok. En español los publicaba, creo que era Dargaud de Editores, sí, o una editorial española que ahorita no recuerdo. Uh-huh. Pero, empiezo a leer cómics franceses y me encanta Asterix. Y junto a Asterix venían los cómics de Tintín. Ajá, sí, claro. No franceses, belgas, pero sí. Igual francófonos del mismo rollo, ¿no? Y de la mano de mi papá, que les da su sello de aprobación porque venían de Francia, okay. Comienzo a leerlos. Y a partir de ahí ha sido un enamoramiento con la novela gráfica, con los cómics. De nuevo, no solo con los cómics que todos teníamos a la mano, sino ponerte a buscar y a descubrir qué hay incluso en otros países, en otros idiomas. Uh-huh. Y ha sido un enamoramiento que no solo no ha disminuido, sino que cada vez se hace más grande. Sí, y ahorita vamos a hablar de ello justamente en unos minutos, pero ese fue mi primer cómic y eso fue lo que me dio ese amor por el medio gráfico combinado con texto. Fíjate que yo llego a la ciudad de Mérida cuando tengo 2 años de edad, y cuando yo llego a Mérida, la casa donde rentan mis papás estaba a unas cuadras de Santana.
Y ahí en el mercado de Santana había, que todavía sigue ahí, todavía vigente ese puestecillo de revistas, periódicos y cómics. Y ahí eran los primeros cómics que mi mamá me compraba. Del lado de mi mamá no hay registro de que alguien haya leído cómics. Del lado de mi papá sí. Mi papá sí leía Batman, leía Superman, Spider-Man, que eran como quizás Capitán América. De eso sí me acuerdo alguna que otra vez que me haya platicado de los cómics. Y obviamente cada vez que me portaba bien, me regalaba uno. Obviamente al transcurso de los años pues me van comprando y los voy coleccionando y obviamente me voy poniendo como que al hilo. Y me acuerdo mucho de aquella vez que logro empezar a coleccionar una serie de Spider-Man. Okay. Quizás era el 87, 86, en donde ese, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es ese capítulo o esos capítulos en donde todos esta familia Marvel luchan, no me acuerdo contra quién, pero al final del episodio de toda esa serie es cuando aparece una burbuja negra y Spider-Man la obtiene y se convierte en un Spider negro. Ese capítulo me voló la cabeza y dije, wow, Spider-Man negro. Y obviamente ese sería el principio de personajes como de Venom y todo lo que vendría después. De ahí ya me enganché yo un buen rato con Spider-Man. Si no me acuerdo eran guerras secretas. Muy buena esa serie. Muchos años después, pero sí, literal, fue cuando empecé. Ya obtuve ya completa toda la serie, porque sí había muchos que no tenían en aquel tiempo. Y te voy a decir, ¿sabes qué? De las cosas que más me dolían era cuando mi mamá decía, voy a limpiar tu cuarto. Y lo primero que tenía que esconder eran mis cómics. Dejaba a la mano Archie o no sé, algún otro por ahí que no recuerdo ahorita, pero Archie era básico, así como que lo dejaba, sí, tíralo, no hay problema. No, fíjate que Guerras Secretas se convirtió para nosotros en un santo grial, sí, literal, de los cómics, porque Marvel, y tengo que decirlo ahorita, yo me considero un fanático de Marvel, más que de DC, que es la otra gran casa de cómics. Importantísimo. Pero, ahorita que estaba haciendo mi tarea, me encuentro con que tengo más menciones de novelas gráficas de DC que de Marvel. Y es que Marvel hace un tejido siempre entre las diferentes series y los diferentes personajes, y apenas está terminando un cómic, está terminando una serie, y ya le está metiendo el inicio de la siguiente, y aparte le va metiendo pequeños Easter eggs, que te va dejando en el cómic y dices, eso lo vi en otro capítulo, y tienes que rescatar aquel capítulo para poder como que entender qué fue lo que va a pasar. Y Guerras Secretas, digo, no lo sé, habría que buscar académicamente la historia de los cómics, pero ese evento de juntarlos a todos, juntar a Vengadores, a Cuatro Fantásticos, juntar a los héroes individuales como Spider-Man y enfrentarlos a los villanos icónicos, al Doctor Doom, a los Seis Siniestros y a todos los demás, en una especie de mundo alternativo, y que luego, sin dar spoilers, hay una razón del por qué están allá y cómo se comportan todos, y lo digo, es fabulosa, ¿no? Y conseguirlos a todos los cómics de toda esa serie era algo dificilísimo. Totalmente. Después, no sé si te tocó que, por ejemplo, yo empecé ya después, ya más joven, empecé a adquirir muchos de los cómics en Plaza Fiesta, en una tienda de roqueterías especializada en cómics. Y ahí iba semanal a ver si llegaba, y así empezaba a hacer mi colección de aquella época. No, a mí no me agarró nunca la idea de coleccionar números individuales, porque sentía que iba a ser una tarea imposible. Mira. Entonces yo empiezo a comprar cómics, primero que nada por ocasión. Recuerdo que estaba en la secundaria y tenía dos grandes amigos que eran coleccionistas de cómics, y de pronto uno digo, oye, te vendo 100 cómics. ¡Ay! ¿Y qué son? No, pues te voy a vender 50 cómics
de El Hombre Araña, Ajá. que eran los grandes. Sí, claro. Y 50 de El Hombre Araña Presenta, que eran los pequeños. Sí, claro. Y en El Hombre Araña Presenta venían historias de los Cuatro Fantásticos, historias de los Vengadores, Sí, historias ¿cómo no? de los nuevos Vengadores y de todos los héroes del universo Marvel. Y el grande era exclusivamente de Spider-Man. Claro, claro. Y me los vendió por una cantidad así totalmente irrisoria. Es literalmente, los iba a tirar a la basura y encontró a alguien que los quería. Y son hasta la fecha los únicos cómics que puedo decir de individuales. ¿Todavía los tienes? Sí, todavía los tengo. Todavía están allá. Pero ahí estaban historias padrísimas. Había, no sé qué tanto estaban familiarizados con un dibujante particular que empieza en Marvel, que se llama Todd McFarlane. Sí. Y Todd McFarlane, en el número 500, hace una serie de Spider-Man que se llama, creo que... ¿Venganza? Creo que era Venganza. Y en los dibujos que se salían de los cuadros, que ocupaban toda la página, que eran destinadas páginas, eran una cosa fabulosa. Tormento. Okay. Tormento se llamaba. Okay. Era Spider-Man contra Kraven el cazador. Ajá. Y McFarlane luego iría a fundar su propia casa y a hacer Spawn. Y Spawn era una cosa, ya un cómic más adulto, es un Spider-Man mezclado con Batman, más maduro. Estaba enfocado a un público más adulto, y es lo que siempre he visto de los cómics, ¿no? De hecho, yo te iba a preguntar ahí, perdón que te interrumpa. Hay cómics que yo siento que, aunque sean como Batman, Spider-Man, Superman, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, la Liga de la Justicia, a veces son temas tan adultos de que como yo de chavito los podía leer. Es que creo, y es una teoría que tengo, que la industria del cómic se dio cuenta de que tenía que crecer con su público. Mira. Y fíjate, hace muchísimos años, un primo me dejó una edición coleccionada de los primeros cómics de Superman. Ok. La publicaba Editorial Novaro, que era pues la gran casa que publicaba cómics en México, que se cayó en el terremoto del 85. Entonces, ya te imaginarás cuántos años tiene esa cosa. Sí. Y ves los cómics de Superman que pues creo que se publicaron en los 40 o en los 50, pero una recopilación. Y eran muy inocentes, o sea, Superman iba a proteger a una tienda de un asalto. Y lo sorprendente era que alguien le disparaba y las balas rebotaban. Y wow, eso era lo grande de cómic, fantástico. ¿no? De historias muy inocentes, donde Superman salvaba a la chica, donde Superman salvaba a alguien de perder su granja, donde evitaba un choque, donde salvaba un bebé. Pero no había ese elemento un poco más maduro. Ese contexto de crecerlo. Incluso Batman. Sí, también. Que tengo que decirlo. Me confieso que soy más fan de Marvel que de DC, pero Batman por encima de todas las cosas. Ese es otro tema muy, muy largo, entendido. Pero Batman, no sé si recuerdas al Batman de los 60s, el Batman pop, el Batman luminoso, de traje gris y de cinturón amarillo. Y Batman pues siempre tuvo hasta ese elemento medio cómico. Y yo recuerdo particularmente una serie que leí, estaba yo en la primaria, y que me sorprendió porque aún siendo un dibujo luminoso, un dibujo muy claro, un dibujo muy alegre en cuanto a el entintado y en cuanto a todo lo demás, la historia se ponía oscura. Y la serie se llama Las 10 Noches de la Bestia. Ok. ¿Lo ubicas? No. La historia es muy sencilla. Estamos en los 80s, en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y resulta que de la Unión Soviética alguien manda a un asesino súper entrenado, súper armado. Imagínate un Bane, pero en ruso. Ok, interesante. Y se llama la KG Bestia, por la KGB. Cabrón. Y lo que iba a hacer, su misión tenía que eliminar a los 10 científicos que eran esenciales para mantener el programa del gobierno estadounidense, que se llamaba la Guerra de las Galaxias,
que era mantener satélites, y el programa existió de verdad, el contexto era real, que era mantener satélites en el espacio para aplicaciones militares. Y resulta que por alguna razón todos los científicos convergían alrededor de Ciudad Gótica. Y la KGB comienza a matar. Y era la primera vez que en un cómic de Batman yo veía muerte. Ajá. Y muerte, decapitaciones, y muerte, explosiones. Y hay una secuencia donde matan a muchas más personas con tal de matar a uno solo. Y eso ya era un... Güey, ¿dónde está el batiduende? ¿Y dónde está la cómo se llama? La batisoga y el batigás y el batibaile, ¿no? O sea, ya estamos hablando de muerte de verdad. Sí, claro. Y Batman tiene que tomar unas decisiones en ese cómic muy duras. Que cuando al final, cuando ves el desenlace, te quedas así de, güey, esto ya se puso oscuro. Y creo que a partir de ese tipo de historias que empiezan a ocurrir en los 80s, que ya están dirigidas para un público joven, adulto, sí, y que empiezan a tener éxito, creo que los escritores comienzan a ver que hay mercado en un cómic más oscuro, en un cómic más adulto y en un cómic más siniestro. Y te iba a mencionar algo que estoy seguro que tienes mucho que hablar de ello. Creo que el siguiente ejemplo, sin salirme de Batman, sería Muerte en la Familia. Sí, Muerte en la Familia, así es. Ese te iba a comentar, ya había platicado con alguien de que los 80s vino a revolucionar la ciencia ficción, vino obviamente, en principios de 80 se empezaba a tener esa ebullición de que las películas de ciencia ficción iban a estar, a crecer de alguna manera, ¿no? En la historia, en monstruos, en fantasía, en muchas cosas. Y el cómic también vino a ser, a mediados de los 80s, igual una revolución en todo sentido, porque no solamente fue Batman, Superman también ya viajaba fuera de nuestra constelación, nuestro cosmos, nuestro sistema solar. Los X-Men ya tenían una revolución igual impresionante. Spider-Man ya había tenido otros cambios importantes. Entonces creo que los 80s, igual que como las películas de ciencia ficción que había platicado antes, tienen ese pie a lo que viene a desarrollar mucho más adelante los cómics. Fíjate que la historia de Muerte en la Familia, alguien, de eso sí recuerdo bien, alguien me contó que había muerto un Robin. Yo no la leo hasta muchos años después, porque en un tianguis igual me encuentro el capítulo número 2. Todos los que conocían siempre tenían el capítulo 1, pero no el capítulo 2. No lo niego, sí, algunas veces sí cometí ese error de prestarlo para leer el capítulo 1 y entender qué pasó antes. Y obviamente siempre regresó a mis manos sano y salvo, porque obviamente no era como en la biblioteca, ¿no? Que te dabas a ver cuándo te lo devolvías, pero sí lo recuperaba. Y es de las cosas que más me gustó. ¿Sabes qué otros cómics en los 90s empecé también a leer? Pero, o sea, ya eran como que muy diferentes, los de las Tortugas Ninja. Sí, y ahí sí, por ejemplo, tengo el número 1. Lo logré alguna vez comprar y ahí está, sano y salvo todavía. Bien, vamos a empezar, que esto se va a poner bueno. Okay. Vamos a platicar cuáles han sido las series o los cómics más importantes cada quien. ¿Quieres empezar o quieres que yo empiece? Empieza tú, por favor. Va. Bien, pues ya tomando el Batman, aquí sí o sí, yo no tengo tanto fervor de que Marvel o DC, o sea, yo soy más de personajes, ¿sí? Me gusta Spider-Man y leo Spider-Man, leo Batman, leo Superman, algún otro por ahí, Spawn. En un tiempo también fui muy buen coleccionista de Spawn, pero Muerte en la Familia, que es del 88, ¿sí? Creo que sí vino a ser para mí un parteaguas, porque como tú decías, es una parte oscura. Ya después en otro contexto, lo que pasó con Robin, de que lo pusieron literalmente al público, que mandaran una carta diciendo si se moría, si no moría, cómo tenía que morir. Creo que es el capítulo que más, obviamente, fan debe de conocer. Creo que es como que el primero que debe de conocer, para mí, por eso lo estoy mencionando una vez,
porque hace que el Joker llegue a otra magnitud, o sea, rompe toda la escala o la magnitud y lo pone, no 1, 3 pasos arriba de Batman. ¿En qué sentido? En lo villano, en lo malvado, en que no tiene escrúpulos, se vuelve real. Ahí es ya el psicópata total, el que rompe todas las reglas. Ahí Robin, que también obviamente yo cuando leí, yo no sabía que era el segundo Robin. El segundo Robin, así es. Yo pensé que nada más era el primer Robin, o sea, en nuestro español era obviamente el señor Tapia. Ricardo Tapia. No, aquí ya es otro, ya se llama Jason Todd, que tampoco yo no conocía esa historia de cómo fue que aparece Jason Todd y cómo Batman y después qué pasa. Bueno, el caso es de que aparece el Joker, mata a Jason. Obviamente Batman se pone muy melancólico y después lo que sucede pues también viene en los cómics, pero yo digo que y como mencionaste, Muerte en la Familia es un clásico que se tiene que leer, aunque nosotros lo conocemos como dos libritos, hay una historia previa. Sí, así es. Que hace que ¿por qué Jason toma esas decisiones a la hora de confrontar al Guasón? ¿Por qué Batman le permite ciertas conductas? Y el desenlace de la muerte, lo que viene obviamente en consecuencia en los siguientes cómics, donde Batman tiene una cierta culpa, en donde Joker obviamente ya se siente mucho más liberado de poder hacer todavía más cosas, y complica más las cosas. Pero fíjate qué interesante, porque para mí Muerte en la Familia fue un cómic que leí después de haber leído el desenlace. Ah, mira. Porque ¿qué te pasó? Justamente ese amigo, el amigo al que le había comprado los 100 cómics, seguíamos en la secundaria, y no me acuerdo qué apostamos, y él me apostó 5 cómics de Batman. Ok. Y perdió. ¿De verdad? Pero los cómics pequeñitos, los cómics que se vendían cada 15 días en los periódicos, ¿no? Y el cómic con el que empieza es el cómic que le sigue a Muerte en la Familia. La historia que le sigue a Muerte en la Familia. ¡Qué padre! Y no solo hablan un poquito de cómo se sienten todavía por la muerte de Jason, Batman y su grupo de gente, sino que el Guasón también queda roto. Sí. Y el Guasón está tratando de reencontrar su identidad y de reencontrarse a sí mismo después del desenlace de Muerte en la Familia. Y hay una historia allá donde un usurpador trata como que de robarle el título y el Guasón se sobrepone a ello. Entonces, es muy interesante porque no es nada más la dimensión de la tragedia humana del lado del superhéroe, sino la tragedia del lado del supervillano. Mira. Y la tragedia psicológica de un hombre que está loco, pero que dentro de su locura tiene un método y tiene una manera de enfrentar las cosas. Ok. Y es un regreso lo voy a decir sin spoilear, el Guasón en esa continuidad, porque tampoco puedo decir que es la única historia. Él empieza su carrera criminal con un alter ego que es el casco rojo o la capucha roja, The Red Hood. Sí. Y The Red Hood pues es el inicio del Guasón como villano, supervillano. Sí. Y él regresa a sus inicios y busca a través de ese renacerse o reencontrarse. Decía algo que lo irritaba mucho es que este impostor no es gracioso. Mira. Hace bromas, pero sus bromas son malísimas. Y me indigna eso, más que usurpe mi identidad, me indigna que no sea gracioso, que esté manchando mi buen nombre porque sus bromas son ñoñas. y es un cómic muy padre, o sea, un cómic pequeñito, pero muy padre, ¿no? Entonces sí, Muerte en la Familia definitivamente desencadena muchas cosas. Sí. Y que posteriormente, también sin dar spoilers,
dará lugar a a todo un personaje Sí, que está basado en el segundo Robin. sí. Jason Todd y las historias de Hush y las historias de... Pero Sí, no, esa es otra historia. Esa es otra historia. No, eso está muy largo todavía. Hush es otra historia. Bueno, Bien, vas, Voy. toca. voy a salir un poquito de Superman Venga. y quiero mencionar que tanto Marvel como DC Ujú. hicieron unos... hacen algo que a mí me gusta mucho porque son historias autocontenidas Ajá. en universos alternativos. Ok, sí. Y en Marvel se llaman What If. ¿Qué pasaría si? Ok, sí. Y hacen así, le dan rienda suelta al escritor de, güey, alócate y haz lo que se te pegue la gana, total, va a ser un número que no es parte del canon. Ujú. Pero en ese mismo contexto, los escritores de DC se sacaron una que para mí es una novela gráfica básica que se llama, de Superman, Ajá. que se llama Hijo Rojo. Oh, sí, claro. Y que recientemente la acabo de ver en película, En animación. en animación. Ajá. ¿Qué te pareció? Uf, la animación, bien, pero de nuevo, el medio impreso que te muestra ciertas cosas de reflexión, Ujú. ciertas maneras de ver el mundo y esa introspección que tal vez no se ve mucho en las películas, Ajá. pues digo, es superior para mí. Hijo Rojo, para los que no lo conocen, la historia es padrísima, porque dicen, a ver, Superman viene de Krypton, viene en una cápsula como Ajá. bebé y cae en el centro de los Estados Unidos, en Ajá. Kansas. Sí, sí, sí. Y ¿qué pasaría si el universo alternativo es, bueno, qué pasaría si en lugar de caer en Kansas, hubiera caído en la Unión Soviética? Así es. Y en lugar de ser el paladín, como decían antes en los cómics originales, lucha por la libertad, la justicia y el estilo de vida americano, Claro. ese era el tagline de Superman, ahorita lucha por la libertad, la justicia y el comunismo internacional. El Hijo Rojo te pone, no. Yo, ajá. Es un show padrísimo porque es una historia alternativa no solo de Superman sino del mundo entero. Así es, Y sí. cambia la historia y cambia el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y cambia pues tantas cosas del futuro y ves de pronto a Superman en otro papel, no el papel del buen Boy Scout, Ujú. sino el papel de estoy convencido de que tengo que proteger a la madre patria y a Rusia Así y a los es. ideales de Stalin y todo lo demás. Sí, el comunismo. Ajá, bien, pero- bien marcado. Pero bien marcado y con ese toque de dictador. Sí. Y el papel que le dan a Batman de oponerse También. a ser un guerrillero, de ser siempre un renegado. El papel que le dan a Lex Luthor También. de convertirse en la contraparte de un Superman que está tratando de dominar al mundo, es padrísimo. El final de Hijo Rojo, Es otra cosa. donde amarran todo, es no, güey, o sea, se la volaron con todo. O sea, la puedo leer y releer y seguir leyendo y siempre me voy a quedar así con la piel chinita de ver esa novela. Me encanta. Fíjate que cuando yo la leí, ya estaba más grande, tendría como unos 19, 20 años, y yo me choqué, así que no mames, y me pasó quizás como mucha gente le pasa con las series, de que se queda clavado horas y horas y capítulos para ver la serie completa, y a mí me pasó así. Yo me la eché, creo que si no la habré comprado como al mediodía o en la tarde, toda la noche me la pasé leyendo. Aunque no es muy larga, pero puta, me la eché toda una noche para poder así de que... Y estaba choqueado, así, no mames, ¿qué acabo de leer? ¿Qué es esto? Y la volví a leer así como que, no para entenderla, sino para que me caiga el 20 de lo que había leído. Porque eso me costó así como que un par de días de, cabrón, ¿qué fue esto? ¿Por qué le hicieron así? O sea, me preguntaba tantas cosas. Pero la disfruté muchísimo. Buenísima, es buenísima. Vas. Va, me toca. Bien. Híjoles. Bueno, tocaste Superman. Por allá voy.
En inglés se llama Kingdom Come. Es de 1996. ¡Me la volaste, güey! ¡Estaba en mi lista! Pues, a mí lo que me atrapó de esta serie, porque es una historia compleja a partir de una explosión. Bueno, aparte es que antes había pasado algo que no quiero espolear. Y hay una explosión, hay seres humanos que empiezan a tener nuevos poderes, y ahí es donde la Liga de la Justicia empieza a tener, yo sentí que empezó a tener como que ese miedo, esa angustia de que ya no somos los únicos, que somos supers, ya cualquiera es super, y es ahí la confrontación del humano, obviamente contra los metahumanos, y empieza a desbordar muchas cosas de que, como tú decías en esta serie de los Eve, y es lo que pasa con Superman, Mujer Maravilla, con Flash, con Batman, sobre todo Batman, creo que es el que más para mí lo personal es como que el que más entendió lo que tenía que pasar, porque él no es super. O sea, ya le hemos dicho, de todos, la Liga de la Justicia, el que no tiene poderes es Superman. Uno corre muy rápido, uno vuela, otra es hija de Superman, dioses. Perdón, Batman lo único que tiene es un montón de dinero. Nada más, sí. Sí, como la película de la Liga de la Justicia, sí, le pregunta a Flash, oye, ¿cuál es tu superpoder? Tengo mucho dinero. Yo soy multimillonario. Entonces, lo mismo, creo que es el que lo sufre más, y es el que entiende más lo que va a pasar. Porque él es el que, de hecho, en la serie se convierte en otra cosa para poder llevar esa paz mental y emocional de lo que estaba pasando, porque a los supers les afectó durísimo. Eso nada más con el contexto del cómic, pero lo que más a mí me rompió la madre, el dibujo. Oh. No, y es ahí donde llegamos, mira, hasta piel chinita, y es ahí a donde llegamos de que como el cómic no solamente son trazos, sino ya lleva un arte detrás, como el ilustrador lleva a la historia, y eso es quizás como que el pie, que también es lo que quería comentar. Cuando leemos una novela, el texto, toda la historia te la vas desarrollando en la mente y te vas construyendo, digamos, ese universo paralelo. Pero cuando ves el cómic, los dibujitos, como le decía mi mamá, te introducen totalmente a la historia, ¿sí? Y esa es de las cosas que más me gustó, que me rompió, porque era totalmente diferente a lo que yo había visto antes. El dibujo, la ilustración de esta serie, el trabajo que hay detrás de ella. El ilustrador es Alex Ross. Sí. Y Alex Ross mantiene a un Superman muy pegado al Superman original. Sí. Es decir, el hombre de los 50, ligeramente cuadrado, no un Arnold Schwarzenegger, sino más bien cuadradón, con su corte casi militar, así muy de la posguerra. Tiene ese trazo clásico, pero además es muy realista. Terrible. O sea, y cada panel es una obra de arte, porque no solo captura colores, captura expresiones, captura todo. Alex Ross es uno de los artistas de cómic que la verdad a mí me vuelan la cabeza. Sí. Tengo un par de obras allá de Alex Ross y siempre es un deleite no solo leerlas, sino simplemente contemplarlas. Totalmente de acuerdo contigo. Y Kingdom Come, que la llegada del reino, que le decían en español, sí, la llegada del reino, es igual como un Guerras Secretas, pero un poco más siniestro. Sí. Porque igual conjuntan a todos. Y conjuntan a todos los malos y a todos los buenos, y a algunos que se inventaron para el cómic. Sí. Y esa gran pues reunión de todos, que incluso le pegan un poquito a la nostalgia, porque no sé si recuerdas, espero que no sea un spoiler, pero hay un momento en el que dicen, güey, ¿cómo le ganamos a Superman? Pues con el mortal más poderoso. Y se traen al Capitán Marvel. Y no.
y se lo traen así en medio de un relámpago y quedan frente a frente de eso, así como que ¡wow! Sí. No, o sea, también tiene eso, ¿no? Ese poquito de nostalgia, ese poquito de como que de ver o reencontrarte con viejos amigos. Sí, con los clásicos. Con los clásicos, en una historia muy fresca, en una historia muy nueva y muy adulta. Sí. Y creo que el haberlos leído, pues ya veintones o ya treintones, también nos da otra óptica, ¿no? Porque ya la vemos no con los ojos de un niño o un adolescente impresionable, sino la ves casi poniéndote en el rol de este Batman, por ejemplo, que es maduro, que ya está cansado, también, que está buscando otra manera de hacer las cosas para que sigan, y llegas incluso a entender a los villanos. Ok, ese es buen punto, mira. Porque te pones en la cabeza de, güey, pero es que no está tan mal lo que dicen. Y es que tienen un punto, tal vez, no quiero decir que nos ponemos de su parte, pero puedes entender ese punto de vista. Y es algo que de nuevo, te decía al principio, que los cómics me siguen sorprendiendo por la riqueza y la profundidad de sus historias, que van más allá del dibujito. Sí, y es que la parte de que, digamos, crecemos de alguna manera, te digo, en mi situación, pues fue porque entretenimiento, o sea, deja de molestar niño y lee esto. Pero obviamente te van regalando, sí, es un contenido que se vuelve único. Y cuando yo ya leo esta serie, realmente me hizo ver otra perspectiva, lo que tú decías, de lo que son los cómics, que ya no son tan infantiles, sino ya son muy adultos y los puedes entender de otra manera. Así es. Sí, es muy complejo. Te toca. Vas. Bueno, voy a cerrar este tema de DC, que es el último que menciono de DC. ¿De verdad? Digo, tengo más en mi lista, pero quiero mencionar porque, a mí en lo particular me encantó la manera como combinan un par de mitos muy a propósito. Y déjame darte un poquito de introducción, ¿no? Te decía que DC hace estos Elseworlds, mundos alternativos, en los que también puedes como que jugar un poquito con el personaje sin miedo a alterar el canon, ¿no? Ok. Y DC de pronto empezó a sacar una serie de cómics en los que combinaban historias de terror con Batman específicamente, del cual soy fan, ¿no? Y hay algunos donde meten a Jack el Destripador y algunos donde meten a Frankenstein, pero el que me voló la cabeza es una serie en 3 partes que se llaman Lluvia Roja, Niebla Carmesí y Tormenta de Sangre. Y es Batman contra Drácula. Sí, así es. Y Batman contra Drácula en un contexto moderno, en una ciudad gótica moderna, y en un Batman con todos los aditamentos tecnológicos. Así es. Que adopta la figura del murciélago y de cierta manera es como un vampiro, porque Batman vive en la noche, Batman se alimenta del miedo del criminal, se enfrenta al vampiro original, sí, claro, a Drácula y a una serie de vampiros que y se enfrentan no solo físicamente, sino se enfrentan también emocionalmente. Sí. Y la serie, yo compré la primera, que es Lluvia Roja, y me encantó. Y no me imaginé la continuación, Niebla Carmesí y luego Tormenta de Sangre. Y en Niebla Carmesí, el vampiro continúa, pero ya se meten otros villanos de Batman. Sí. Y ya la lucha no es contra Drácula o contra vampiros únicamente, sino es contra sí mismo, porque él tiene que permitirse seguir siendo bueno. Sí, no puede romper su a menos de que de verdad lo provoquen. Y volvemos a encontrar al Guasón, a este Joker que le está subiendo 4 o 5 rayitas más al asunto, ¿no?
Y la conclusión, Tormenta de Sangre, donde cierran esta historia, donde ya ves a un mito de un vampiro mucho más sangriento, sí, mucho más fuerte, mucho más hasta sediento de sangre. A eso que, pues, ese punto que, perdón que te interrumpa, a ese punto quería llegar, es que ese vampiro, la forma en cómo lo dibujan, no, o sea, lo que hablaba tantito antes, o sea, el cómic te lo ilustra, ya no te lo permite imaginar, te lo muestra, y ese dibujo y ese personaje en esa serie rompe la estructura que hasta eso nosotros teníamos del Drácula clásico, sí, de, no sé, películas, de novelas, y hace que ese Batman, ese enfrentamiento entre estos dos murciélagos, vampiros, híjoles, desborda cada trancazo, no te lo imagino, lo estás viendo ahí, como si estuvieras detrás de la ventanita viendo, ¿no? Los guamazos. Y eso es padrísimo, ¿no? Digo, sé que no es canon, y sé que no es una historia que como decías, por ejemplo, en el caso de Muerte en la Familia, que tal vez sea básica, porque, digo, saliéndome un poquito y sin meter spoilers, tendría que haber dicho algo así como la caída del murciélago. Ajá. La famosa historia donde Batman le rompe la espalda, y es un parteaguas, y hay otras historias igual muy impresionantes, pero para mí esta capacidad que tienen los cómics, como que de salirte un poquito de la historia central y mostrarte siempre al Batman introspectivo, al Batman siniestro, al Batman que habla consigo mismo, y dentro de Lluvia Roja hay mucho diálogo interno. Sí. Y ahí estás viendo los pensamientos de Batman y los pensamientos de Alfred, los pensamientos de otras personas que le dan esa otra dimensión más de profundidad a ese cómic, ¿no? Y ese enfrentamiento, digo, para mí Drácula como personaje de terror es el clásico, sí, pues es el clásico básico. Siempre que hay estas películas de el Escuadrón de los Monstruos y todo, Drácula es el jefe. Sí, el principal, sí, claro. Y que pega muy bien con el mito de Batman. O sea, el murciélago, el señor oscuro, el amo de la noche, y todo esto, estás enfrentándote pues casi uno a uno. Sí, de hecho, sin hacerlo pie a lo que vivimos ahora del toque de queda, pues es eso, ¿no? Realmente los que son muy valientes son los que salen en la noche. Y en esa serie así es. Sí. Y ya está. Ya, va. Híjoles. Bueno, yo voy a tocar algo que igual hablando de Batman, es que yo sí tengo muchos de Batman, yo sí soy muy fan del Batman. La Broma Asesina, esta serie de 1988 escrita por Alan Moore, y es que de verdad no sé si es la primera serie de Alan Moore en DC, porque Alan Moore es otra cosa que hay que hablar largo y tendido de este hombre, tanto en la historia, también como la desarrolla, de dónde viene su fanatismo de tanta sangre y ultraviolencia. Pero realmente todo lo que pasa en La Broma Asesina, creo que hace poco que sacaron también una película animada que para mí en lo personal se quedó cortita a lo que realmente es la serie o el cómic original. Y esta sí la leí más o menos igual, ya tenía como 20 y tantos años, y sí me rompió igual la cabeza, porque es otra vez lo que todos hablábamos hace rato, el Joker sigue creciendo y sigue elevando, le sigue aumentando rayitas a lo que es, a una persona que no tiene límites. No, al contrario, creo que ahí el personaje rompe más límites. Cómo logra, pues, tengo que mencionarlo, ¿no? Que realmente qué es lo que pasa con Batichica, que es el punto medular, para no hacer spoiler, que de verdad, algo que no hemos mencionado. Estos cómics, léalos, búsquenlos en internet, aunque sea bájenlos en PDF, porque conseguirlos ya físicos ya es muy complicado, ya es caro, pero estos cómics están en internet, bájenlos en PDF, tárdense un par de días en la tablet o en el teléfono, en la computadora, léalos, porque realmente
todo lo que conlleva, de verdad los atrapan de principio a fin. Y es la médula ósea de esa serie, de cómo Batichica cae, todo lo que viene obviamente con Batman, igual cae en esa depresión de que no pudo proteger, obviamente el papá de Batichica, que todos sabemos quién es, el comisionado o Gordon, dependiendo del país en que lo veas. Y cómo es que el Guasón sigue rompiendo esquemas, cómo le van dando más, pues, digamos, más sazón a ese Joker que cada vez va rompiendo más estructuras, y obviamente Batman se vuelve más. Yo también lo he pensado muchas veces, que Batman hay un momento en que ya se tiene que poner más loco que él para poderlo perseguir, alcanzar, y es obviamente como la sal y pimienta. Estos dos tienen que luchar de alguna manera para poder saciar esa necesidad de poder cazar, o me caso, o soy presa, soy cazador. Y fíjate que justamente no sé en qué momento se decide que The Joker, el Guasón, iba a ser el némesis de Batman. Porque si tú recuerdas, y seguramente lo recuerdas, Uh-huh. La serie de televisión de Batman. Ok. El Batman así pop, el Batman gordito de Adam West y todo lo demás, que era un fenómeno pop. O sea, hay que decirlo, un fenómeno muy sesentero, un fenómeno en el que, según decían, los actores se peleaban por ser el villano de la semana, ¿no? Y en ese momento tenías a actorazos de la época, a Vincent Price, tenías a Peter Ustinov, o sea, grandes actores de teatro, de cine, peleándose por ser el villano caricaturesco de Batman, ¿no? Ya. Y no sé si recuerdas la película. Ajá, una película que sacaron, donde el Joker era como que el segundo al mando. El malvado, el cabecilla, era el Pingüino. Ok, sí, es verdad. Y de pronto el Pingüino pues desaparece de los cómics. O tal vez toma un papel un poquito más secundario frente a este loco, a este psicópata, a este villano que no tiene tope y que sobre todo no es súper. Es simplemente un loco. Sí. Es alguien que no tiene superpoderes, o que su superpoder está en justamente esa falta de límites y ese ser impredecible de te voy a decir qué voy a hacer. Así es, impredecible la palabra. Y te voy a decir, sé que nos saliendo un poquito del cómic, ¿no? Justamente la película de Joker, donde Joaquín Phoenix lo captura y lo convierte en un ser impredecible, en un ser que no se ajusta al Joker de los cómics, pero que le da ese de no sabes qué va a pasar, no sabes cómo voy a reaccionar, no sabes qué voy a hacer, y lo voy a poner todo en tu contra, y me puedo reír de mí mismo, y si no tengo miedo a lo que va a pasar, porque estoy loco. Y me recordó lo que decían en otra serie, y en otra serie que no voy a hablar de ella porque es meternos así a locos, que es la caída del murciélago, no la caída del murciélago, perdón, el regreso del Caballero Oscuro, donde es un Batman viejo, pero alguien analiza al Joker y dice, tal vez el Joker no está loco, tal vez el Joker es el más cuerdo de todos, y entiende que el mundo es una broma que no tiene sentido y por lo tanto no importa lo que hagas. Entonces el Joker en la broma mortal, que también es escrito por otro loco, también, que Alan Moore tiene lo suyo, y por eso es tan bueno, pues llega a ese nivel en donde no te lo esperabas, no te esperabas ese nivel de perversión, ese nivel de atrocidad con uno de tus personajes entrañables, que es Batichica, y te choquea. Y creo que me quedé más choqueado con la broma mortal que con Muerte en la Familia. ¿De verdad? Sí. Órale. De verdad, me choqueó más por muchas cosas. Es que no te lo imaginas. Es que no te lo imaginas. Estás todavía, perdón que lo diga de esa manera, estás una hoja antes. O sea, no sabes ni qué iba a pasar. Exactamente. Volteas la hoja y
Así de, no mames, ¿qué acabas de hacer? O sea, no mames. Sí, te rompe toda la estructura, o sea. Y es todo, o sea, Batman de que no logra llegar, de que muy similar a lo que pasó con Jason, cómo fue, por qué no llegué, que, o sea, toda esa parte psicológica de Batman, sí también se dice como que, cabrón, no mames. No, sí, ya que tocaste a Alan Moore. Ajá, venga. Va. No voy a mencionar el número 1, porque ese seguramente lo vas a sacar en una lista. A ver. Voy a mencionar el que a mí me voló la cabeza y comenzó mi idilio con las cosas de Alan Moore. Y se llama Desde el Infierno. Ajá. Conocido también como From Hell. Sí. Fíjate que yo nunca le he leído. No, me vas a aventar la madre, pero yo nunca le he leído. No. Le he visto tantas veces, o sea, le he tenido enfrente de mí. No, o sea, para empezar, From Hell es una joya histórica. Ajá. Es para empezar, es un ladrillazo del libro. Es una novela gráfica muy gruesa. A mí me tomó 2 días leerla. Wow. La encontré en una tienda enorme de cómics. Ajá. La compré sin dudarlo. O sea, la vi en el anaquel y dije, venga. Y pagué lo que tenía que pagar por ella. Sí. Y cuando empecé a leerla, ajá, el dibujo es muy sencillo, el dibujo es blanco y negro, no tiene gran detalle, podría decirse que hasta son bocetos, pero es parte del ambiente que le da el libro. From Hell es la historia de Jack el Destripador. Sí. O una historia de Jack el Destripador. Ajá. Que comienza con 2 amigos en la playa, un inspector y un vidente, un poeta, digamos que un artista. Ajá. Y que están recordando lo que pasó y comienzan con esa historia de chin, es que en verdad vivimos eso y cómo pudimos haber pasado todo eso, y te empiezan a soltar la historia. Alan Moore no solo se investigó la historia o encontró una historia digna para hacer un cómic interesante, y no quiero decir que sea verdad, porque de Jack el Destripador se ha escrito mucho, sí, pero esta es una historia plausible, o sea, te la crees. Pero no solo investigó eso, sino que el artista se puso a investigar la iconografía y las fotografías del Londres del siglo XIX. Y cada cuadro, cada panel te muestra a ese Londres de los barrios bajos, a las víctimas, no en una luz de inocencia, sino también en una luz de sordidez, de perversidad. Uh-huh, sí. El Londres sucio, el Londres lleno de smog, es Mary Poppins, pero en drogas duras. Sí. Okay. Y esa conspiración y cómo va creciendo, y las sociedades secretas y todo, que la historia se vuelve tan padre, tan compleja. Hay un capítulo completo dedicado a la explicación que el asesino le da a su cómplice. Okay. Y le dice, te voy a explicar lo que estamos haciendo, y vámonos por aquí. Y empiezan a visitar lugares de Londres aparentemente al azar, pero todo tiene un porqué, y todo se teje tan bien. Y cuando revela lo que acaban de hacer y el ritual que acaban de efectuar, te quedas así de, no mames, ocurrió frente a tus narices y no te diste cuenta del universo que le acabas de abrir a esta persona que va a ser tu cómplice. Órale. Y hablan de viajes en el tiempo, y hablan de percepciones aumentadas, y hablan lo entretejen con crímenes reales, futuros, pasados. No, o sea, se la vuela. Alan Moore para mí es la mejor de sus novelas gráficas. Ok. Hicieron una película con Johnny Depp, malísima.
¿Es esa? Esa es. ¿De verdad? Malísima. O sea, no tiene ni el 10% de profundidad que tiene la novela gráfica. Que ese es otro tema, ¿no? Que quizás un día lo podamos platicar. Cómics que pasaron al cine. Pero... Y curiosamente, Alan Moore se ha desentendido de casi todas las adaptaciones que han hecho de sus cómics, ¿no? Incluso en el caso de From Hell, de plano dijo, no, es una basofia, yo no quiero tener nada que ver con esto. Órale. Pero desde el infierno es de verdad, es una joya, es difícil de leer, no es una novela gráfica amable. He leído eso, fíjate. Tienes que estar muy bien empapado del estilo de vida, de las costumbres victorianas, de la mentalidad de la época, saberle un poquito no solo a historia, sino también un poquito a sociedades secretas y a otras cosas. Ya. Y desde luego de la historia de Jack el Destripador. Porque de verdad creo que no era para hacer una película, era para hacer una miniserie. Órale. O una serie de 24 capítulos y aún así no le ibas a agarrar, no le ibas ni siquiera a rayar la superficie de la profundidad que tiene el cómic. O sea, de verdad, si pueden conseguir From Hell, es una de las novelas gráficas que les va a explotar la cabeza. Yo de lo que he leído e investigado y que lo he leído una vez, que es la novela más grotesca y la más cruda y la más difícil de leer. Sí. De muchos, bueno, es que no es cómic, es obviamente novela gráfica. O sea, sí, y ya es... Y lo que te decías también, ¿no? El dibujo, la ilustración de cómo solamente 2 colores hacen todo. Es correcto, o sea, en blanco y negro, no necesitan más para de verdad horrorizarte. Sí. Vas. Voy. Ok. Cuidado. Esta chafa está muy buena. Me voy con algo más un poquito más clásico. Frank Miller. Okay. Me voy con 300. Tuve la fortuna de comprarla en su momento, en el 89, 90. ¡Órale! Me la compré, yo sin saber. Okay. No recuerdo por qué carajos la empecé a coleccionar. Quizás porque fue algo que no sé si venía con una idea de sangre, que ya como que ya me sentía más grande y podía ver más gráfico, sangriento. Porque te voy a contar algo que tengo, o sea, que quería mencionar, y no lo menciono, pero creo que es el momento de decirlo. Cuando yo era chiquito, mi papá obviamente me llevaba a las peluquerías, y en esas peluquerías, que son como de barrio, normalmente, pues, si acompañaba a mi mamá al salón de belleza, pues había TV y novelas, vanidades, ya sabes, revistas para la señora. Y cuando yo iba a esta peluquería, obviamente me iba a encontrar con el 1000 chistes, semanal de vaqueros, etc. Pero había un cómic muy específico que era como que al cual yo iba a cortarme el pelo porque sabía que me iba a encontrar Conan el Bárbaro. Okay. Y a veces el Conan que yo leía era un Conan, pues, igual, en su lucha y en sus batallas y en sus peleas, las mujeres súper, sí, ya sabes, ¿no? Súper wow, llenas de bolitas. Pero también tenía obviamente, esa pelea interna, y a la vez tenía, obviamente, en busca no de la aventura, sino que lo que se encontraba enfrente de su camino, lo que iba, ¿no? Enfrentándose en su andar, monstruos, villanos y demás. Pero de lo que más recuerdo, obviamente, era que era muy, muy, muy violenta. Sí, o sea, se veía el corte de brazo, de cabeza, el desmembramiento del ser humano, del personaje, así, cabrón, o sea, no sabía que era tan crudo, tan fuerte. Y cuando llego
con esta serie de 300, dije, cabrón, esto es lo que yo quería leer. Esto es lo que yo quería encontrarme. Esto es lo que yo quería, ya lo tengo en mis manos. Y sí, me logré comprar el libro. Y obviamente me desbordó totalmente la cabeza. Realmente dije, cabrón, esto es lo que yo quiero ver. Sí, lo que yo quiero leer. Obviamente, pues es un desenlace que ya todos conocemos, gracias a la película, que también es nada más quiero hacer una mención. A mí me encantó la película, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y hay gente que me dice, no, es que no le dieron más espectáculo, más show, no le dieron más a la película. Yo vi lo que quería ver, ¿sí? Y yo quería ver porque el cómic, si yo estaba fascinado con el cómic, lo que vi en la pantalla, aunque dijeran, es que es una copia igualita a la del cómic, y eso es lo que yo quería ver, carajo, o sea, ver, sí, ya no en una imaginación de cuadro por cuadro, sino ya ver un movimiento de cómo Leónidas y su batallón de 300 se enfrentan contra la tiranía. Entonces esa parte de sí, mira, hasta piel chinita de verdad de cómo lo leí de niño y bueno, de adolescente, y cómo lo vi en la película. Y fíjate que 300 yo no lo tengo. Lo he ojeado en librerías, lo he ojeado en tiendas. Nunca me animé a comprarlo. Y lo he ojeado, ¿no? Y en la cabeza sí me quedan muchos cuadros, ¿no? Y me acuerdo particularmente del cuadro que se convirtió en un meme, ¿no? De esto es Esparta. Ajá. Y avienta al mensajero, al pozo. Sí. Y recuerdo ese cuadro en la hoja del cómic, la hoja de la novela gráfica. Ajá. Y estoy viendo el cuadro de la película y el cuadro del cómic y digo, güey, ahí está. Sí. O sea, en la película sí creo que le hizo mucha justicia al material impreso. Y la verdad, a mí la película me encantó. La fui a ver, la disfruté mucho. No sabía lo que iba yo a ver. Mira. No sabía lo que me iba a encontrar. Ajá. Tenía así como que una vaga idea de haberlo ojeado en algún lado. Pero no fue sino hasta después de ver la película que veo el cómic y que además viene en un formato un poco diferente. Sí, porque es alargado. Sí, y entonces como que no cabe. Los libreros y siempre sobresalen, ¿no? Entonces, sí. La verdad, 300 es un cómic de verdad padrísimo. Y es una de las películas que siento yo que sí le hicieron justicia. No. Para mí es sí como que, aunque digan, después es una fotocopia digital, no importa, cabrón. O sea, yo vi eso y yo quería ver eso. Y lo vi y lo disfruté. Sí, para lo personal de lo mejor. ¿Te toca? Me toca. Chin, es que... esta la voy a dejar para el final porque sé que va a estar en tus listas, así que no la voy a mencionar. Me voy a ir por otro Miller, pero que no es Frank. Ajá. Es Mark Miller. Ok. Mark Miller con A. Ajá. Y Mark Miller pues es famoso por lo que ahora le llaman el Millerverse. Uh-huh. Creo que lo más famoso del Millerverse es Kick-Ass, por un lado. Y creo que también tiene que ver esta película de Kingsman, que se llama la del Expediente Secreto. Pero el cómic de Mark Miller que a mí me sorprendió porque la premisa es padrísima, se llama Némesis. Ok. ¿Lo ubicas? La he visto, la he ojeado, pero no la he comprado. Ok. Némesis. La premisa es muy sencilla. Ajá. Imagínate un Batman. Ajá. Súper inteligente, súper millonario, como súper armado, con todos los recursos, pero que es un villano. Chinga. Y es un villano en un mundo donde no hay supers. Ok. O sea, es un villano que se está enfrentando al mundo y por eso se llama Némesis. Ok. Y Némesis es qué hubiera pasado si el Batman, como lo conocemos, hubiera sido malo. Y teje una serie de atentados y una serie de como que de ataques tan bien armados, tan bien planeados, que dices, güey, es que esto es lo que hubiera hecho Batman.
pero a la mala. Ok. Y su contraparte en esa, pues es un comisionado Gordon, que está buscando atraparlo y está buscando enfrentársele con los recursos que tiene, y la lucha se vuelve personal. Entonces, este libro de Némesis me gustó porque voltea al mito de Batman, sin decirlo. Desde luego no puede trabajar con Batman ni con el comisionado, pero ves que todos los elementos están allá. Y si soy un gran fan del Batman bueno, de pronto ver al Batman o a alguien como Batman malo, me encantó. Y sobre todo que no, vamos, algo que tienen los cómics y que no siempre pueden hacer las series de televisión o las películas, es que no se restringe. No aguanta los golpes como para no herir sensibilidades, no. O sea, en el cómic los voy a ofender a todos y me vale, porque hace unas cosas atroces. Mira, fíjate, horribles. La voy a buscar y la voy a leer. Y hace unas cosas atroces, horribles, y que te quedas así de... Tal vez no es el shock porque los personajes no son tan familiares, pero se avienta una broma mortal chinga. dentro de la novela, que te quedas así de... Ay, ¿cómo fue capaz de hacer esto? O sea, ¿en qué momento lo hizo? Y está jugando con la psique de su contraparte. Güey, a ver, ¿cómo te presiono? ¿Cómo te destruyo psicológicamente para que vengas a atraparme? Órale. Y el final te deja también pensando de, güey, el tipo es muy bueno. O sea, es algo que hubiera hecho Batman. La verdad, Mark Millar, hablando un poquito más más que de Némesis, de todo lo que hace, te digo que no jalan los golpes en los cómics, porque Kick-Ass, el cómic de Kick-Ass, es mucho más rudo. Sí. Y se avienta unas cosas que necesariamente en la película la tienen que bajarle el tonito. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho Jim Carrey, cuando hizo el personaje, no me acuerdo cómo se llama, el Citizen, algo no recuerdo ahorita, él se quejó de porque su personaje lo suavizaron más, porque su personaje es súper rudísimo, súper cruel, súper mal pedo. Y eso es algo que tienen los cómics, ¿no? Y que me encuentro cada vez más, ¿no? Decíamos al principio, antes de empezar el programa, que en los cómics puedes hacer cosas que no puedes hacer en la televisión, que no puedes hacer en el cine. Y eso es algo padrísimo, ¿no? Y a veces esa decepción que viene cuando vas a ver la película y no, pero no era así, no, es que le bajaron, era más rudo, le pasaba. Sí. Y creo que por eso me encanta, me sigue gustando mucho el medio de la novela gráfica y el cómic, ¿no? Porque tienen esa libertad todavía de hacer cosas y de dibujar cosas que no podrías poner en la pantalla con tanta facilidad. Y no me refiero únicamente a la sangre, me refiero a la trama y me refiero a la manera como tratan a los personajes, que vamos, el otro día le decía a uno de mis amigos, estoy leyendo una serie, que ahorita tiene una serie de televisión, decía, esto que estoy leyendo no es apto para poner en televisión, y yo diría que no es apto para muchos adultos que conozco, porque si lo leen, güey, se van a traumar de las cosas que están pasando. Y en el caso de Némesis, es una de las cosas que me atrae, soy Batman malo, pero malo de verdad. Nada de códigos morales, de no voy a matar a nadie, no tengo código moral, soy un Batman con la moralidad del Guasón. Buenísimo. Ya me motivaste a buscarlo y a leerlo, porque no me imaginaba que fuera tan así. Bien, yo igual, hablando de Batman, creo que va a ser especial de Batman, porque vamos, híjoles, ahorita que mencionabas tú clásico, porque se volvió un clásico del 94, y es la caída del murciélago de Batman in Nightfall.
para poder, yo sí tengo como antecedente que hay que leer como que 2 series antes de antes para poder entender Nightfall. Sí. ¿Por qué Batman está tan jodido, ya sin motivación, ya muy agotado, cansado y derrotado? Ya lo que pase, pues que venga como tenga que venir. Hay 2 series antes, obviamente la serie de Bane, que se llama obviamente Veneno, no, Poison, se llama Poison. Y otra serie que me acabo de olvidar. Pero ya cuando entras a la serie de Nightfall, que también es una cosa que ojalá nos dé tiempo platicarlo, es la segunda serie más vendida de todos los tiempos. ¡Órale! Sí. Y utilizaron la misma técnica que utilizaron obviamente, en la muerte de Superman. ¿A qué me refiero? De que utilizaron los recursos de toda la serie que están alrededor de Batman, llámese Liga de la Justicia, llámese Batman serie tal, Batman ¿cómo se llama? A la nocturna, algo de aquí, algo de allá. Todas participaron de alguna manera para poder crear esto. Y realmente la caída del murciélago, que lo voy a tener que mencionar, no lo quería decir, pero el momento en que Bane le rompe la espalda es una catarsis totalmente para Bruce Wayne, porque después viene otro personaje que también lo sacan de otro lado y lo meten ahí, que era un malo, y de repente lo hacen bueno, y después bueno no crece, no es tan bueno, y que crece de otra manera, que después hay agregado cultural, personaje en juguete también ya cuesta un chingo porque ya se volvió de colección. El caso es de que esa catarsis de Bruce Wayne, de dejar las cosas por un rato, hace que esa caída realmente sea como un descanso. Todo lo que pasa previo a esa situación de Bruce Wayne, de la espalda, a mí se me hace fantástica. Se me hace, ahora sí que todos contra él, pero todos tienen un porqué. Y no es en venganza o la forma de lastimar, sino porque tienen un sentimiento que tenían que decir o hacer para poderse liberar. Porque hay un momento en que Bane llega y, a ver, ya los dejé libres, pero son bajo mis reglas. No, y empiezan a rebelarse y, hace un estate quieto. Aquí el que manda soy yo. Y de ahí todos los demás personajes se hacen a un lado y dejan a Bane pasar como el personaje que es. Porque ya los últimos 2 capítulos antes de eso ya es totalmente Bane contra Batman. Todo lo que sucede, la psicología, de que por qué está tomando esto, por qué hizo, yo también lo utilicé, ya sé dónde va, por qué. Y en el momento te rompe. Yo sí digo que es de lo que Guasón nunca podría haber hecho. ¿Sí? Ok. Guasón podría haber lastimado, herido, pero no lo hubiera dejado así. Lo hubiera dejado siempre como que, aquí hasta aquí te dejo, no te voy a hacer más daño, porque ya sé que va a pasar algo peor. Pero Bane no. Bane sí rompió toda la estructura para que Batman realmente no hiciera nada. Ya te dejé, y así te voy a dejar. Y es que justamente hay que considerar que tanto Batman como Superman han estado en el medio tanto tiempo que, ¿cómo ya sorprendes a la audiencia? ¿Cómo sigues creando historias? ¿Cómo mantienes algo fresco? Y creo que el shock que tuvimos cuando la caída del murciélago, que no nos espera, o sea, Batman lo pueden dejar golpeado, lo pueden dejar herido y toda la cosa, pero siempre se levanta, o siempre se levantaba inmediatamente, y de pronto llega un villano imparable y lo destruye físicamente. Creo que nadie se esperaba eso. Sí. Y es, ¿qué le hiciste a mi Batman? Sí. Y mencionaste otro cómic que no sé si es
dices, si Batman es el número 2, tal vez este tendría que ser el número 1, ¿no? Mencionaste la muerte de Superman. La muerte de Superman es el que le sigue como de los más vendidos. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo mantienes fresco a un personaje después de tantos años, de que ya le mantuviste, hiciste de todo? Bueno, aquí me voy a meter a algo que lo quería tomar más adelante, pero creo que es muy necesario. La muerte de Superman realmente es porque ya DC ya no tenía lana. Ya estaba más jodido que nada. Ya necesitaba buscar alguna manera de cómo recuperar gente, cómo volver a vender cómics, porque ya en ese momento venía la parte digital, y aunque ellos no habían entrado como Marvel intentó entrar al modo digital, DC no, y es el momento ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperar? Porque ya estamos en números rojos, ya estamos endeudados y nos va a llevar la chingada en menos de 6 meses. Matemos a Superman. Creo que es el personaje más querido, sí, más reconocido mundialmente, y de repente, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya sé, tengo un personaje por aquí que se llama así, y porque es más, he leído un par de veces de que Doomsday no tienen ni la menor idea de cómo sacarlo, construirlo. Hicieron un personaje como lo aparecen al principio, su traje con sus goblecitos, y conforme la historia fue desarrollando, le fueron creando, después hay una serie que se llama Doomsday, que ya como que te muestran de dónde viene y demás, pero todo el personaje dentro del cómic como fue dándose, como crearle la cara, los huesos y todo lo que vemos, lo fueron sacando literalmente de la manga, porque no tenían ninguna estructura, ninguna idea de cómo sería el personaje idóneo para poder hacer lo que hizo con Superman. Y es ahí donde obviamente matan a Superman y se crean otros personajes y empiezan a vender como locos, porque ¿qué va a pasar? Yo quiero saber, ¿va a regresar? ¿No va a regresar? El regreso es, en lo personal, muy emotivo. Aunque hay gente, veo tu cara. A mí sí me emotivó. A mí sí me llegó, me pegó tantito, porque esa parte en que el papá lo recupera, creo que no habría alguna otra forma de cómo poderlo recuperar, porque ahí ya voy a hablar otras cosas que no tengo que hablar, pero siento que nosotros tenemos una fe, y esa fe es la que nos mueve. Nosotros no sabemos qué va a pasar después de que fallecemos. Tenemos la idea de que vamos a otro mundo, que nuestra alma evolucione, llega a otras partes, reencarna. Y esa es la parte que quizás más filosófica que le he visto a Superman. De cómo el papá, porque también ahí el papá hace un juego importante, que es de las partes que también me gustan, que me hubieran también gustado, de cómo que no sea Superman una pieza de una rompecabezas, sino Superman hizo que todo girara alrededor, que es lo que también quería comentar, de que toman un poquito de aquí, hacen un poquito de acá. Me refiero a que la Liga de la Justicia cede ciertos capítulos, Superman cede ciertos capítulos, otros personajes de las series alternas o paralelas a Superman también ceden capítulos para escribir para la serie, para que se vean vinculados y poderlas meter en la historia. Entonces todo eso a mí, por ejemplo, fue de las cosas que más me gustó, y cómo también se fueron reflejando y mostrando cómo Superman tiene esa fe, aunque no la veamos. La pudimos medio tentar y ver en la película, cuando Superman se acerca a la iglesia, le dice al padrecito: yo sí lo conozco, yo vengo de allá, del mismo de él, ¿qué crees que debe hacer? Y lucha. A esa fe me refiero, de que nosotros también muchas veces como niños nos dicen: tienes que ser un Superman súper fuerte, ¿no? Y cuántos, obviamente, aquí lo quiero asociar ahí, de cuántos deportistas tienen la playera, la camisa, el tatuaje, la convicción de que soy un Superman, porque somos
a referencia al hombre más súper fuerte del mundo que conocemos, que es Superman. Y es que Superman no es nada más. También tiene esa. Para mí es una limitación que no la exploraban lo suficiente. Porque si bien Batman empieza pues hasta medio chistoso el asunto y con hasta el Batiduende y toda la cosa, hubo un momento en el que alguien se dio cuenta de que toda ese conflicto interno de Batman con la muerte de sus padres y el sentirse solo y el sentirse con esta idea de venganza, pero haciéndose responsable, pero siendo un hombre torturado por dentro. Superman es la luz. Superman es el siempre con una sonrisa, siempre haciendo el bien, siempre correcto, siempre justo. Es el epítome de todo lo que es bueno y de todo lo que está bien. Saliendo un poquito del medio de los cómics, las películas de Superman de los 70s y 80s con Christopher Reeve, que para mí encarna físicamente al Superman que siempre tiene una sonrisa, que siempre es amable, que siempre lo ves y te da confianza. Algo que esta nueva interpretación de Henry Cavill sí logra hacer, pero no con tanto encanto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Superman de Christopher Reeve llegaba, sonreía y desarmaba a todo el mundo. Sí. Y podría ser hasta un poquito inocente. Sí, ¿no? Me acuerdo que hay una escena en una película que la repiten después con Brandon Routh, que es el Superman antes de Henry Cavill, en una serie que no dio mucho, que no gustó mucho y que mató prácticamente la carrera de este actor. Salva a un avión que se está cayendo y les dice a todos, pero espero que no se les quiten sus ganas de volar en avión. Estadísticamente es la manera más segura de volar. Y sonríe. Y güey, se acaba de caer el avión, me acabas de salvar. No me salgas con estas mamadas. pero es algo que diría un Boy Scout, es algo que diría alguien así con el corazón de oro. Sí. Y el ver al Superman de su muerte, acercándose a toda esta parte filosófica, a todo lo demás, pues te da otra dimensión del personaje que no habíamos visto. Pero empezando lo hiciste vulnerable. Lo hiciste vulnerable por primera vez tal vez en su historia, porque sí que la kriptonita, y podremos echarnos una serie de las diferentes kriptonitas, la kriptonita rosa, la kriptonita, no la roja, la roja. Roja y rosa. La rosa, la verde, la azul, la manera, ¿no? que cada una tiene un efecto diferente. Pero sabías que era temporal. Y todo lo que tenía que hacer era alejarse, quitarla, mandarla al demonio y ya encapsularla dentro del plomo. Y ya está. Pero ahorita no era kriptonita, es un güey que le está rompiendo el alma. No se la está rompiendo, se la rompe. Se la rompe, sí. Y ya es vulnerable. Lo que no me gustó y por eso puse en mi cara fue cuando hablaste del regreso. Está la saga de los 4 Supermanes, ¿no? Donde sale Steel, donde sale el nuevo Superboy y otras cosas. Pero luego hubo este cambio del Superman eléctrico. También. El Superman eléctrico y el rojo y el azul. Que ya decía yo, no. Sí, ahí fue ya también. Fíjate que yo después de ahí compré hasta esa serie de cuando se convierte en rayo, en el azul. Ya después dije, no, ya lo chotearon, ya le echaron a perder. Sí, no, y eso ya no me gustó, por eso puse mi cara cuando hablaste del regreso. Pero bueno, tengo tiempo para una más, porque quiero decir una más, saliéndome un poquito de esto. Es que yo tomé doble, perdón. No, está bien, pero esta lista, es que la lista es enorme. Sí, yo también es enorme. Pero quiero mencionar uno, y esta no es una novela gráfica, es una serie. Es una serie que seguramente va a aparecer en tus listas. Dime. Pero que para mí fue una grata sorpresa. Sandman. ¡Me la ganaste! Ok. Sandman de Neil Gaiman. Sí, no. Sandman la compré justamente por leer listas. A ver, ¿cuál es el cómic más recomendado? ¿Cuál es la serie más recomendada? Y algo que yo tengo es que
si no puedo leer la historia completa, Ajá. prefiero no leerla. Razón por la cual no he leído, por ejemplo, The Walking Dead, que tiene millones de números, Sí, no sí. la voy a terminar de leer, ni me acerco. Pero Ajá. Sandman decía, en el momento en el que la empecé a comprar, ya estaba terminada. Ujú. O sea, son 10 números coleccionados de todos, sí se puede, va. Y la empecé a leer y el dibujo no me llama la atención. Siento el dibujo como que un poquito anticuado Ajá. y empiezo a leer la historia. Ajá. Y Sandman le mete literatura, le mete mito, le mete leyenda, le mete crimen, le mete monstruos, le mete sueños, le mete de todo. Y se convierte en algo que empieza a ramificarse siguiendo una línea central algo difusa, Ajá. pero que al final todo conecta. Ok. Ajá. Sandman me sorprendió muchísimo por de nuevo, por cómo entreteje una historia, cómo crea personajes, y es una historia que no depende de nadie más. Ujú. Sí. Si no has leído ninguna otra cosa, y aunque tocan de pronto a personajes que de pronto se repetirán en otros cómics, y uno de los spoilers que sí voy a decir es que ahí sale Lucifer Morningstar. Sí. El Lucifer de la serie. Sí, así es, sí. Ahí sale. Sí. Y Sandman, la verdad, hace su propio universo, un Sandman-verse, Sí. que wow, es padrísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que yo quería comentarte, Sandman es del 89. Yo lo conozco casi finales del 90, 96, 98. Y me sentí muy identificado con el personaje. En todo sentido, porque te va haciendo son muchos hilos que hay que jalar y la saben construir muy bien esa historia. Toda, porque por eso me encanta también a mí, porque es una serie pequeña, coleccionable, y que cada uno de los capítulos tiene mucho, no poco, o sea, tiene un chingo, y tiene que estar, y todo está interconectado entre todos. De esas las que más me gustan. Y es de esas cosas por la cual no han hecho ninguna serie. Supuestamente Netflix que la va a construir, que la va a hacer. Vamos a ver qué vamos a ver cómo le hacen, pero sí, es que para construir Sandman, güey, está muy cabrón. Y una película no es, como tú decías, de hace poco, hace un rato, no es para hacer una película, es para hacer una serie, construir más, a ver con qué chingada nos dan. Pero sí, Sandman a mí es de las series que más me gusta leer. Igual la compré hace unos años y la disfruto cada vez que la puedo leer, porque es de las series que vas encontrando algo nuevo cada vez que la lees. Es de lo que más me gusta leer. Bien, entonces, ya para despedirnos, te voy a mencionar cuáles son los cómics más caros. Ahí sí tengo yo un error, porque realmente encontré varias listas con precios muy diferentes. Te voy a mencionar los cómics más caros de la historia. A ver si tenemos alguno. Ojalá. Vamos a empezar del menos caro al más caro. Ok. De 1963, X-Men número 1. ¡Órale! Y está más o menos arriba de los $2 millones. ¡No! $2 millones. Arribita. Güey. El que le sigue, de 1976, Batman número 1. Y ya casi topan los 3 millones. Ya en tercer lugar, ahora sí, de 1939, Detective Comic número 27, que es el primer, digamos, aparición de Batman. Y ese ya está arribita de los 3 melones. El que le sigue, ya como número 2, de 1961, Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man. Y ese ya está rondando los 5 melones. Y el más caro de todos es el Action Comics número 1, que es obviamente el capítulo donde aparece Superman.
increíble cómo Superman sigue siendo pues el favorito de todos. Sí, y es digo, hay creo que la escena del auto, que es la escena, la portada del número 1. Así es. Esa la repiten en donde sea. En la película del Hombre de Acero. Ajá, sí, claro. La de Brandon no, el regreso de Superman. Superman Returns. Sí, sí, sí. La repiten así, como si fuera una de 300 de Zack Snyder, lo repiten esa escena, así, ¿no? Y de nuevo, podemos hablar de cómics toda la noche. Y vamos a hacer la segunda parte, ¿te parece? Me parece. Ya estás. Bueno, antes que nada, pues agradecerte por regalarme un ratito de tu tiempo. Muchas gracias, David, por permitirme esta plática muy agradable y muy rica contigo. Gracias a ti por recibirme en tu programa. Y ya tenemos pendiente la segunda vuelta. Y ya también por ahí tenemos otra idea para otro capítulo, también largo y tendido. A todos, por favor, les damos las gracias por darle play a esta chingadera. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Bye.